Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana, como nos dicen acá en uno de los mensajes de la transmisión de YouTube. El monito con un vaso y cola, ¿se acuerdan? El monito emprendedor, que fue uno de los desatinos que en algún momento se cometieron. ¿Qué desatino? ¿Te acuerdas del monito emprendedor? ¿Ah? Pretender normalizar que un niño en una esquina cualquiera de Guayaquil se para a vender un vaso de Coca-Cola. O de cola, para no hablar de la marca de cola. ¿Ah? El monito emprendedor. Así fue, tal cual. Así es, estimado amigo que nos escribe a través del canal de YouTube. Acá también le envío saludos a José María Rodríguez, que habla, obviamente, que dice: nadie en el gobierno, en la opinión pública, hace el análisis de la inseguridad y delincuencia común. Es el efecto de la pauperización de la sociedad. Es un tema que constantemente yo reflexiono y les traslado esta reflexión a ustedes, querida audiencia, ¿no? Para el debate. Bueno, vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy y sigamos en la tónica de tratar de entender, tratar de conocer por qué la Administración de Justicia falló como falló en la sentencia en contra de un miembro de la Policía Nacional que en junio del año 2021 logró evitar un asalto a un joven en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, pero fruto de la acción del policía fueron abatidos dos, me parece, ¿no, Belkis? Dos. Fueron abatidos dos de los perpetradores del asalto. Y claro, esto ha generado un debate, pero intenso en la sociedad, ¿no? Hay un segmento de la sociedad, creo yo, en este punto minoritario, que de alguna manera dice: hey, un momentito, revisemos el proceso y veamos si efectivamente hubo un uso excesivo de la fuerza. Frente a otro segmento que dice: señores, ¿de qué uso progresivo de la fuerza me hablan si lo que necesito es que me garanticen la seguridad? O sea, ¿cómo hacemos que coexistan el uso de la fuerza progresivo, conforme señalan los estándares internacionales inclusive, versus la necesidad de que nos garanticen seguridad? Acudamos a un especialista, el abogado Fabricio Mena, tocayo, nos acompaña a esta hora de modo telemático. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido, buen día, qué gusto. Buenos días, Fabricio, buenos días, señorita. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias. Con Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo periodístico con Fabricio Mena, abogado, que queremos pedirle un criterio justamente sobre lo que ha pasado en el caso del policía Olmedo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo hacemos que coexistan estos conceptos? Por un lado, el uso de la fuerza progresivo versus la necesidad de combatir la delincuencia y garantizar seguridad. Por favor. Sí, buenos días. Efectivamente, se debe empezar tocando un tema, como usted lo manifestó, con mesura. La situación del policía Olmedo ha generado gran debate. Lastimosamente no se tiene un conocimiento a fondo, a profundidad del caso, que sería bueno para poder emitir un criterio más detallado del asunto y por qué se arribó a una decisión de culpabilidad y se le impuso la pena de 3 años, 4 meses. No obstante, atendiendo a la pregunta, ¿qué hacer versus el uso progresivo de la fuerza contra la necesidad de la protección del Estado a través precisamente de los órganos de control, como la Policía Nacional? Es bien difícil, pero internacionalmente, a través del caso Zambrano Vélez versus Ecuador, en el caso Zambrano Vélez versus Ecuador, efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sancionó al Estado ecuatoriano por haber extralimitado el uso progresivo de la fuerza, y nos indica que para el uso progresivo de la fuerza tiene que haber legalidad, racionalidad, necesidad, humanidad y proporcionalidad. Estos hechos o estos fundamentos del uso progresivo de la fuerza ya fueron incorporados en nuestro Código Orgánico Integral Penal en el artículo 30.1 a través de las reformas de 24 de diciembre del 2019. Y efectivamente se indica como causas de excusa para la antijuridicidad precisamente cuando exista cumplimiento del deber legal de la o el servidor policial y del de la seguridad penitenciaria. Pero también nos indica que tiene que ser el uso de la fuerza, tiene que ser racional, progresivo y necesario. Entonces, en el caso en concreto, tendríamos que analizar si ese uso de la fuerza fue
fue progresivo, primeramente atendiendo los estándares nacionales e internacionales de racionalidad, necesidad y precisamente proporcionalidad. Abogado, abogado, permítame interrumpirle porque creo que esta parte es importante y yo creo que hay que entenderlo. O sea, no se trata que el policía, porque es policía y tiene la posibilidad de usar un arma, puede utilizar el arma o puede utilizar la fuerza de cualquier manera. O sea, así no funciona la cosa. Así no funciona, tiene que ser legal, tiene que ser necesaria, tiene que ser proporcional. ¿Por qué? Porque si es que vamos al otro lado de la moneda, convertiríamos a la policía en un ente abusador del poder. Si le damos la potestad, una potestad suprema, la policía empezaría a hacer lo que hacía en años pasados, en temporadas pasadas. Acordémonos, había los agentes del SIG que le tenían 48, 72 horas detenido a una persona a través de de tratos crueles e inhumanos a fin de que una persona se declare culpable, siendo inocente. Entonces eso ha cambiado con la Constitución de 1998 y la Constitución del 2008, que establece que una persona en delito flagrante no puede estar privada de la libertad más de 24 horas sin fórmula de juicio y que tiene que ser puesto a órdenes de una autoridad judicial respetándole sus derechos humanos. Uno de los derechos humanos precisamente es la vida, la integridad física y a no recibir tratos crueles e inhumanos. Entonces, si le damos una potestad suprema a la policía, se va a convertir en un abuso de la autoridad policial, que ya se ha visto. Muchos casos se ha visto que efectivamente la policía, no todos, realmente hay policías que se merecen estar ahí, pero también, como en todas partes, también hay policías del otro lado, ¿no? Entonces vemos que existe un mal procedimiento, por ejemplo, y eso ocasiona que ese mal procedimiento policial conlleve a que jueces y fiscales, y sobre todo los jueces, no den una prisión preventiva o dejen libre a una persona que ha sido aprehendida. ¿Pero por qué? Hay veces que es el mal procedimiento policial, y eso está regulado ya en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Le dan la facultad, le dice, sí señor, usted no comete delito, pero siempre y cuando esté haciendo uso legal de sus funciones como servidor policial o agente penitenciario, y siempre y cuando cumpla el uso progresivo de la fuerza. Entonces, en el caso del señor Olmedo, toca ver si es que hubo ese uso progresivo de la fuerza a través de necesidad, proporcionalidad, legalidad, a ver si es que se encuadró en lo que dice el 30.1 del Código Orgánico Integral Penal. O caso contrario, existe también un exceso del uso, en este caso un exceso de una causa de exclusión de la antijuridicidad que le conlleva que en vez de una pena elevada, como en este caso le correspondía una pena de 10 a 13 años porque ocasionó esa extralimitación en el ejercicio de sus funciones, ocasionó el fallecimiento de 2 personas, independientemente de que hayan sido personas que delinquen o cualquier otro tipo de personas, pero son personas al fin. Y el artículo 66.1 de la Constitución de la República establece que todo ser humano, entiéndase, todo ser humano, no dice blanco, negro, pobre, rico, dice todo ser humano tiene derecho a que a la inviolabilidad de la vida. Por lo tanto, no hay pena de muerte en nuestro país. Entonces, hay que ver si efectivamente ese uso progresivo de la fuerza cumplió los estándares internacionales que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los estándares nacionales que establecen el artículo 30.1. Y si es que no se cumplió, como vuelvo y repito, existen causas de exceso en esas causas de justificación de la antijuridicidad que corresponde una pena atenuada, que sería en este caso la de 3 años, 4 meses. Abogado Mena, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. La discusión alrededor del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional evidentemente no es reciente. Se conoce que según registros de la propia Policía Nacional, cerca de 900 agentes al momento son investigados y procesados por este tema. Usted ya lo dijo, el Código Orgánico Integral Penal hace referencia, digamos, lo hacía esta figura, pero volvemos nuevamente a la discusión respecto de la necesidad de una legislación puntual sobre el uso excesivo de la fuerza.
¿Es esto lo que se requiere, normarlo de manera más precisa? Entendemos que vía reglamento a lo interno de la Policía Nacional ya se aborda este tema, pero ¿es necesario clarificar y profundizar aún más al respecto? Se encuentra debidamente normada la situación del uso progresivo de la fuerza, tanto en legislación policial como efectivamente en la legislación penal. Sí, se encuentra normado, y lo que es más, se encuentra normado a través del principio de convencionalidad con la sentencia o con las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares. Por ejemplo, caso Zambrano Vélez versus Ecuador, caso Tibi versus Ecuador, Rosero Lapo versus Ecuador y demás casos que efectivamente han indicado que existió un abuso de la fuerza policial y no se adecuó al uso progresivo de la fuerza un actuar policial. Con esto entonces, ¿no sería necesaria la promulgación de una ley puntual al respecto? Es lo que le entiendo. No sería necesario, lo que sí sería es capacitación a nuestros miembros policiales, ¿no? O sea, abogado, con la legislación vigente se supone que esto está claro, o sea, no hay donde perderse con la legislación vigente, no es que se requiere reformar la ley u otra ley, como dice Belkis. Es que el artículo 30.1 ya le dice que para el uso progresivo de la fuerza debe haber legalidad, necesidad, proporcionalidad. Ya le está indicando. Y la legislación policial también ya le indica cómo es la manera de actuar del policía, cómo tiene que actuar aplicando el uso progresivo de la fuerza. Ahora, lo que sí, capacitación a los miembros policiales. Indicarles qué es el uso progresivo de la fuerza, indicarles cómo tienen que proceder en valga la redundancia, un procedimiento específico, ¿a través de qué? Respeto de los derechos internacionales, derechos humanos a nivel internacional, respeto de la Constitución y respeto del propio Código Orgánico Integral Penal y leyes y reglamentos policiales. Falta capacitación referente a estos hechos. Les pongo un caso. Un miembro policial debe conocer lo que dice el artículo 76-77 de la Constitución de la República de Ecuador, sobre todo el momento que una persona es aprehendida en delito flagrante. Derecho a guardar silencio, derecho a contar con un abogado, derecho a comunicarse con un familiar. Eso deben conocer, pero los miembros policiales lo único que hacen es tienen una plantilla y efectivamente le hacen firmar al detenido sobre esas circunstancias, sobre esos derechos que tiene. Es decir, no saben el más mínimo detalle de los derechos que ampara a todo ciudadano. ¿Sí? Esto no todos, desde luego, pero sí la mayoría de miembros policiales. Pero, y eso conlleva que el procedimiento muchas de las veces se caiga. O sea, a mí me parece increíble, abogado. Usted me parece que está poniendo de alguna manera el punto sobre las IES, ¿no? Un tema de desconocimiento, de capacitación que no siempre se entiende, digamos, porque al final nosotros como ciudadanos lo que queremos es que el Estado nos garantice seguridad. Entonces, en el ejercicio de la seguridad uno entiende que la policía tiene que actuar para repeler actos delincuenciales. Y el policía obviamente tiene que actuar con base en los estándares que usted acaba de señalar. Pero me parece increíble que haya miembros de la Policía Nacional que no conozcan al detalle esos estándares que implican justamente ir de la mano con la ley para que luego no haya excesos como los que de alguna manera han desembocado en este procesamiento que terminó en una sentencia que ha generado tanta polémica a nivel nacional, abogado. Efectivamente, y genera mucha polémica es precisamente por el desconocimiento. Y comparto lo que dijo usted al principio, hay que tener mesura para emitir un criterio. Le puedo pedir, perdón que le interrumpa, le puedo pedir un favor, no sé si puede voltear la cámara porque le veo virado. Le veo de lado. Sí. Pasa es que póngala en vertical. Ahí está. Sí, déjela ahí está bien, gracias. Sí, efectivamente, como comparto el criterio que usted manifestó al momento antes de la entrevista, hay que guardar mesura para emitir un criterio, ¿sí? No lo hagamos, este debate, no lo hagamos sin un conocimiento de causa. Pablo Encalada el día de ayer en un prestigioso jurista indicó que es delicado para él pronunciarse sobre este tema porque no conoce, lo único que él conoce de este tema es por las redes sociales y por los medios de comunicación, al igual que yo. Yo no conozco a detalle el tema del señor Olmedo, sin embargo toca
toca analizar muchas circunstancias. Oiga, abogado, le quiero trasladar un ejemplo que me escribe un querido colega, Fernando Escurra, que cubre sucesos, que cubre los temas policiales, y plantea esta pregunta interesante. Dice: en el caso de Cotocollao, el policía tenía el arma del delincuente en la cabeza. ¿Aplica allí legítima defensa? O sea, no le entendí. Si el delincuente le está apuntando al policía en la cabeza. Obviamente. Ahí aplica la legítima defensa. Claro, es necesario. Es mi vida o la de él. Es la vida de un tercero la de él. Ahora, en el caso, como vuelvo y repito, he estado leyendo un poco la decisión judicial a través de la página de la función judicial de este caso del señor Olmedo, y dice que fueron 12 disparos. Entonces hay que ver trayectoria de bala, de proyectil, hay que ver orificio de entrada-salida, hay que ver cuántos disparos fue, hay que ver si es que efectiva, por dónde fue la trayectoria, si él estaba de espaldas o estaba de frente, los presuntos delincuentes, ¿no? Los abatidos. Entonces todo eso conlleva un estudio pormenorizado del caso. Según el fiscal dice que era de espalda. Según el abogado de la defensa, el doctor Hugo Espín, un excelente profesional también, manifiesta de que fue de costado y fue de arriba hacia abajo. Entonces hay ciertos criterios que no se sabe lo que realmente pasó en la audiencia. Entonces tocaría analizar el momento que ya el tribunal de la sentencia ya por escrito, debidamente motivado, se deberá analizar punto por punto por qué llegó a esa decisión. Yo asumo que llegó a la decisión porque consideró de que existe exceso de causas de exclusión de la antijuridicidad a través de este uso progresivo de la fuerza. O sea, se excedió el uso progresivo de la fuerza. Tal vez ya no fue necesario. Legal sí fue, pero tal vez ya no fue necesario. Abogado. Tal vez ya no fue proporcional. Claro. Abogado, yo quisiera insistir un poco en mi pregunta relativa a la necesidad de una ley en esta materia, porque en la Asamblea Nacional ya reposa, no solo uno, entiendo varios, proyectos de ley sobre uso excesivo de la fuerza. Uno de ellos que fue presentado por el expresidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, que según recoge el portal digital Primicias, este proyecto de ley sería bastante parecido al reglamento policial. La diferencia radica en que no solo aplica para la policía, sino que también normaría a todas las fuerzas de seguridad pública, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Vigilancia Aduanera, agentes de tránsito municipales, metropolitanos, guías penitenciarios. Tal parece que lo ocurrido hace que el debate se circunscriba únicamente a la Policía Nacional. Pero ¿qué pasa con estos otros elementos de las fuerzas de seguridad pública? Aquí la pregunta: ¿están capacitados ellos para realizar el uso progresivo de la fuerza? Si escuché a un colega de ustedes indicar que ni la policía estaba capacitada para realizar el uso progresivo de la fuerza. Entonces vamos allá. Podemos tener las mejores leyes del mundo, pero si no conocemos y no sabemos aplicarlas, no nos va a servir de nada. Entonces de nuevo, retrotraémonos que debe haber conocimiento y capacitación de los miembros policiales. Y si es que la ley o las reformas al reglamento del uso progresivo de la fuerza se va a extender a miembros de la aduana, a miembros de la Agencia Nacional de Tránsito, deberían primero capacitarles a ellos. Capacitarles para no caer en esto, en un abuso o un exceso del uso progresivo de la fuerza. Pero precisamente no se necesitaría entonces normar para que quede claro. Se necesitaría capacitar para saber cómo, cuándo y dónde se puede aplicar este uso progresivo de la fuerza. Está la ley está ahí. La ley está ahí. No nos vamos a inventar el agua tibia. La ley se encuentra ahí. Lo que toca hacer es saber aplicar. Saber desde cuándo una persona que está prendida en delito flagrante, desde el momento mismo, tiene derechos constitucionales y derechos humanos que tienen que ser respetados. Caso contrario, les pongo un ejemplo: si le aprenden en delito flagrante a un extranjero y no le comunican al consulado del país de origen, obviamente se les va a caer el procedimiento, y esa persona, por más delito que haya cometido, va a salir libre porque existe violación en el procedimiento al momento de su aprehensión. Entonces,
Todos estos hechos, a la policía se le debe capacitar en derecho penal, en constitucional. ¿Para qué? Para que el procedimiento que ellos realicen sea legal y sea precisamente constitucional. Correcto. Y para no verse en estos embrollos. Abogado. Mucha gente dice, diga. Sí, perdón que le interrumpa. Para ir cerrando, me envían un mensaje que creo que también es interesante. Con todo esto que usted nos está explicando, ¿no? No hace falta reformar la ley establece el uso progresivo de la fuerza, hace falta mayor capacitación sobre el tema de los policías. Pero, por ejemplo, acá mi colega Andrés Reliche dice, ¿qué pasa con los mensajes políticos como el del presidente Lasso que respaldan al policía? Porque, claro, el presidente de la República, la ministra de Gobierno, inmediatamente conocida la sentencia, tomaron partido. La sentencia no está en firme. La sentencia es susceptible de recursos jurídicos como la apelación. No está en firme la sentencia, pero ya anticiparon criterio de respaldo al policía. Y claro, la pregunta es, ¿cómo choca eso con la autonomía de una decisión jurídica? Abogado. Efectivamente. Eso transgrede la independencia judicial, la independencia de poder. Es más, ni siquiera existe sentencia, estimado Fabricio. Todavía no hay sentencia, lo que hay es una decisión que se adoptó el día de la audiencia de juzgamiento y que esa decisión para poder convertirse en sentencia tiene que ser redactada por escrito bajo los estándares de motivación que dice la Corte Constitucional, indicando punto a punto y valorando la prueba y por qué se arribó a esa decisión judicial. Ahora, lo que dice el presidente de la República y lo que hace la ministra es precisamente alertar sobre una injerencia en la cuestión o en la función judicial, que eso también es peligroso, peligrosísimo, porque si esto pasa a una apelación, de hecho, va a ser susceptible de un recurso, los jueces de la Corte Provincial ya van a tener un poco de temor, fallar de una manera imparcial, fallar de una manera legal, atendiendo precisamente la prueba si es que arribó o no arribó al hecho y arribó o no arribó a la responsabilidad o participación del señor Olmedo, sin tener todavía conocimiento a profundidad del caso. Correcto, abogado. Le agradecemos por estos minutos con este aporte desde su conocimiento en materia jurídica para seguir explorando y debatiendo lo que tiene que ver con esta decisión de la Administración de Justicia que tanta polémica ha generado. Que tenga un buen día, abogado, muy gentil. Muchas gracias a ustedes, un lindo día. Gracias a Fabricio Mena, abogado, con su criterio en torno a este tema. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.